Adelante, don Tomás Baeza, pasa a nuestro estudio Velobike, por favor siéntese, nuestro invitado. Hoy día tenemos a Tomás Baeza como invitado, no sé si se escucha, vuelvo a repetir, para que se escuche, hemos invitado a Tomás Baeza, uno de los precursores del gravel en Chile. Tomás, 38 años, de ciclismo. En el año 1999 partiste, Tomás, aproximadamente en ciclismo, con cross country, con ruta. Y has trabajado en varias marcas que están en Chile como Giant, Mountain Bike, Pivot y Specialized. Y también en un momento tuviste tu propio emprendimiento con tu tienda ahí en Las Condes, en Kennedy con Vespucio, de Goods, donde montaste tu taller y tu tienda. Ahí nos conocimos nosotros hace muchos años atrás. Y fue un gran desarrollo que tuviste ahí. Bueno, y desde el 2023, Tomás, estás con el The Goods Gravel Academy, que partiste primero con gravel y hoy día has incorporado a ultra ciclismo. Tomás ha sido campeón nacional amateur y también ha sido campeón nacional máster en ciclocross, así que estamos con una eminencia aquí. Estamos con sus tricotas de campeón nacional por una parte, y nos acompaña hoy día para comentarnos el auge impresionante que ha tenido el gravel en Chile y cómo ha estado el desarrollo, los detalles, esos sinsabores, los entretenidos, las copuchas, para que nos riamos un poco también, Tomás. Y bienvenido a conversar con nosotros con Velobike. Bueno, muchas gracias, Pelayo. Primero felicitar esta instancia, lo he repetido en otras instancias parecidas, pero creo que le hacen muy bien a la industria en general. Creo que son pocos los espacios que a veces tenemos para hablar, salvo las redes sociales, y es bueno poder conversarlo. Y como te decía fuera de cámara, fuera de audio, que estos repasos que uno hace de repente de todo lo que ha hecho son bien emotivos y hacen bastante bien para renovarse y seguir empujando. Solo dos detalles. Uno de mis trabajos fue en Mountain Works, no Mountain Bike, que fue con Emilio Joffre, que está hoy día bien metido en el gravel y en el ultraciclismo con Chualvi. Y lo otro es que precursor del gravel no diría, no me asignaría eso, sí un súper fanático del gravel y con ganas de motivar a mucha gente que lo haga. Bueno, como eres fanático de gravel, cuéntanos un poco cómo partió el gravel a nivel de mundo, mundialmente. ¿Por qué nació el gravel y dónde? Bueno, no existe una historia ni una razón de existencia del gravel. Básicamente el gravel es andar en bici, como se hacía antes de que existieran, no sé, los senderos. Es andar por camino ancho de tierra, pero también se puede andar por camino de cemento. Entonces básicamente es andar en bicicleta. Es como que si yo te dijera que es andar en ruta, es andar en bicicleta por pavimento. Esto es andar en bicicleta por ruta, por pavimento, por senderos, por todo. Como lo vemos en la foto acá. Como lo vemos en la foto aquí de la carretera austral, donde anduvimos por pavimento y por caminos también. Entonces no existe una fecha o una época. Lo que sí existe es que hay una marca que es Salsa, que es una marca muy conocida en el mundo del bikepacking, en donde en el bikepacking te diría que se desarrolló bastante el formato de bicicleta que hoy día se usa para gravel. No la modalidad, sino una bicicleta que se adapte mejor a este formato. Y lo otro es la carrera Landbound Gravel, que antiguamente se llamaba Dirty Kansas, que es una carrera de Estados Unidos, que es una de las dos más grandes del mundo, que te diría que ya lleva, no me sé bien el tiempo, pero creo que ya lleva más de 10 años empujando y junto a 5.000 corredores en Estados Unidos. Tuvimos la posibilidad de estar ahí corriendo en alguna oportunidad y esos son un poco los hitos que tiene el gravel. Hoy día ya existe toda una... En esa carrera de Kansas que tú has participado, han participado varios chilenos, han participado hombres y han participado mujeres. Es una carrera súper extrema en exigencia física y está muy bien posicionada indudablemente, y cada vez más chilenos van a participar a la carrera. Sí, no ha subido el número de participantes, pero la verdad que es entretenido que los chilenos vayan a probar un poco esto. Es una carrera súper bonita. Existen distintas distancias, pero la más común es la de 200 millas y también hay una de 350 millas, que es un formato más ultra. Así que no, es un evento gigante. Así que origen mundial, así para asignárselo a un país, el gravel propiamente tal, no se lo podríamos asignar a un país ni a una marca. Estados Unidos yo te diría que empujó el boom y hoy día ya se amplió muy, muy bien en Europa, pero te diría que Estados Unidos fue donde existió por primera vez como la modalidad y todo el circuito. ¿Y cómo bajó de Estados Unidos a Chile de gravel? ¿En qué año o quién fue el precursor? ¿Cómo se motivó la llegada a Chile? Mira,
Esto yo creo que puede ser debatible. Ya. ¿Cómo lo conocí yo y cómo es la información que he visto? Te diría que fue gracias a Fireflies. Fireflies se desarrolló con gravel en Chile, en la Patagonia, antes de cualquier carrera y cualquier evento específico de gravel aquí. Obviamente está todo el mundo bikepacking que está desde antes. Sí. O sea, yo creo que el gravel más antiguo de Chile es la carretera austral, que muchos hemos tenido la posibilidad de estar y ahí existe esta modalidad, pero a nivel como específico de gravel, no de bikepacking, apareció Fireflies en un momento, no sé cuál fue la primera edición, si en 2018 o 2017, algo así. Y ellos desarrollaron este primer evento de gravel que en lo personal me llamó mucho la atención. También era un formato muy diferente, que es un ride, no es Ujú, una carrera, entonces ujú. era como algo particular en el momento. Bueno, y tiene toda la acción benéfica. Y esa fue la primera instancia de gravel, te diría, formal, en que uno podía observar algo, todo con bicis súper adaptadas, bicis que venían desde el ciclocross, algunas graveleras que se traían de otros lados. Ahí vamos a conversar sobre la bici Sí. propiamente tal. Pero, Entonces fue un formato por etapas que iban recorriendo y también siempre, como siempre, el gravel mixto. ya, perfecto. Oye, Tomás, y entre el ultraciclismo, para entrar en materia, y el gravel, el ultra y el gravel, ¿cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia meramente de distancia? ¿Una diferencia, no sé, cómo nos puedes tú aclarar esa posible diferencia si es que la existe? La existe completamente y soy un defensor de esta diferenciación porque el ultraciclismo es una modalidad de, como su nombre dice, de súper extrema, de ultra, que no tiene una definición de kilómetros. Ya. En general se usa que de 200 kilómetros hacia arriba podría ser ultra, pero no existe una definición tan clara como por ejemplo en el trail running. Ujú. Pero efectivamente es una carrera que involucra muchas veces autosuficiencia, no se puede andar en grupo, tiene varios factores que hacen que sea un estilo diferente y sobre todo es que existen carreras de ultraciclismo que pueden ser de cemento, de mountain bike, de gravel, mixtas o de ruta necesariamente. O sea, entonces el ultraciclismo no es gravel. Lo que pasó en Chile fue que luego de Fireflies vino la primera carrera de gravel en Chile, que lo organizamos nosotros con la tienda el año 2018 en enero, donde con todo este como boom que yo empecé a ver y porque a mí la verdad que la bicicleta me llamó la atención por look y la empecé a usar y me empecé a entretener mucho, teníamos algo de información de otros lados, quisimos empujar esta primera carrera, la hicimos en Curacaví, una carrera de 60 kilómetros, partimos con 60, terminamos con 40 y algo me parece porque no nos dieron los Sí, permisos con Cross, con la cervecería en la Cross, cervecería sí, Cross y me la acuerdo. verdad que fue, para mí fue el estrés más grande que he tenido, desde ahí dije nunca más voy a organizar una carrera, pero la verdad que fue increíble, la instancia se dio todo perfecto, Fue un tuvimos, hito, marcó un hito, marcó un hito, claro. tuvimos música en vivo, tuvimos guardería de niños, Aquí estamos tuvimos... viendo la publicidad en Estamos esa viendo, oportunidad. este era el logo que después se transformaron en unos números que eran un barril de cerveza. Sí. Tenía mucha lógica, cada número tenía el nombre de cada corredor, quisimos darle muchos toques que yo había como recogido de toda la experiencia corriendo, quise entregar un poco de todo. Tuvimos música en vivo, guardería de niños, comida, tuvimos una carrera corta después de la otra Claro. carrera, entonces tuvo varios componentes muy entretenidos, pero lamentablemente las organizaciones no quisieron seguir en esto en ese año, ni el siguiente. Y la primera carrera después de esa, como oficial, vino a ser Gravel Coast ya pasado la pandemia. Perfecto. Entre medio, el 2019 apareció Across Andes, con su primera edición en la edición del norte de 1400 kilómetros, haciendo la primera carrera de ultraciclismo de gravel de Chile. ¿Across Andes fue en el norte la primera edición? O sea, partió en Colina, fueron Sí. hasta Vicuña y volvieron, Perfecto. pasando por el, No, el no paso de los sabía. Libertadores. Ya, no sabía ese detalle. Y entonces ahí es donde, gracias a Acrosandes, siento que Acrosandes y Firefly se impulsa mucho el gravel en Chile, pero se tiende a confundir Ok. entre el ultraciclismo y el Ya. gravel. Porque Ahora, hoy día, la bicicleta gravel propiamente tal es una característica especial, además del bikepacking. ¿Qué es lo que, no sé si, perdón, me corrijo, no tiene nada que ver el bikepacking, pero es una bicicleta especial la de la gravel? verdad que no. Por definición, uno puede hacer gravel en cualquier bicicleta. O sea, vemos la Strade Bianca, que es una carrera Sí. que perfectamente podría ser de gravel, que se hace en rutera. Vemos carreras Pero de el gravel. neumático, el forro, el neumático, la cámara tiene que tener por No, seguridad no tiene hay, que no hay ninguna regla. Eso es lo entretenido de esta modalidad. No hay reglas de kilometraje ni reglas de bicicleta. O sea, tú podrías correr una mountain bike en una rutera como se te ocurra
Ya. finalmente existe una bicicleta que es la que rinde mejor para todo este mix. Pero así es como existen bicicletas aero, que pueden ser casi una rutera, sin ser experto en rutera, y bicicletas muy adventure, que pueden ser casi una mountain bike. Hoy día tenemos gravel con suspensión, entonces no existe una bicicleta, sí han desarrollado bicicletas que se comporten bien en todo tipo de terreno, que puedan usar neumáticos más anchos cuando el terreno es más rudo, que puedan ser aero para cuando los terrenos son más rápidos, y generalmente se está usando ya como regla no escrita, un manubrio drop, porque efectivamente para las largas horas que generalmente se involucran las carreras de gravel es mucho más cómodo, porque si hay algo que ha pasado es que se ha tendido a hacer harto kilómetro en los eventos de gravel más que pocos kilómetros. ¿Y eso algún motivo en especial? No, ningún motivo en especial. Yo creo que un poco la vibra es un poco diferente. El gravel está más ligado a la aventura y yo creo que los desafíos y todo eso se van uniendo un poco y han ido empujando un poco más allá de lo que es generalmente una carrera, por ejemplo, no sé, de mountain bike, que serán 60, 80, las más largas. Entonces, y el gravel también está asociado un poco a la parte social, ¿no? O en Chile por lo menos, se ha ido asociando un poco a la convivencia, el día completo en torno a la bicicleta, en carrera y en actividades de gravel. Eso es diferente, yo lo veo que en los formatos de ultra y de mountain bike es diferente. Mira, es divertido eso que pasa, porque no es que el gravel tenga en sí algo particular, pero como que vino a coger o a enfrentar de distinta forma el ciclismo. Por ejemplo, es normal que, bueno, no, en algunas de las fotos se puede ver, pero es normal que nosotros usemos poleras sueltas. Y no necesariamente haya que usar tricota. Está todo el lado fashion, estamos claros. Todas las marcas, las mismas que están hoy en la ruta, un Pass Normal, un Rafa, un MAP, están aquí. Pero es muy común ver gente que está con polera suelta. Y un poco eso invita a que más gente se acerque, también de bolsos, de otros looks que tal vez no estábamos acostumbrados en el ciclismo más competitivo, por decirlo así. Porque obviamente este es el ciclista que siempre ha andado en bici, no, este es el mismo ciclista que ha existido siempre. Entonces... No, pero hay un aumento de ciclista indudablemente. Pero yo creo que en todas las modalidades, no creo que el gravel se lo haya robado todo. Sí. Pero hay algo ahí que hace que esta vibra sea un poco diferente. También nacen los social rides como un poco en la época, pero también hay de ruta. Entonces yo no sé si hay que asignárselo a la modalidad. Lo que sí... hemos podido, este es un tema que le conversamos, que lo debatimos harto. Yo creo que hay un tema de vestimenta y que no tiene tanto código, que ayuda mucho. Y esto también de que cualquier bicicleta es aceptada. Bueno, ayuda mucho en el aspecto económico también. El código de la vestimenta, el de la bicicleta, eso ayuda mucho en la actividad económica. Efectivamente. Pero la convivencia, yo he visto que la convivencia tiene una cuota social alta en relación a los otros formatos que estamos acostumbrados a ver en bicicleta, y me parece muy bien. Sí. Y volviendo a la primera fecha en Curacaví con la cervecera Cross, ¿cómo se gestó eso? Cuéntanos un poco eso, cómo se gestó esa primera carrera de gravel. No, básicamente fue una inquietud mía de esto de poder usar la bici para lo que era. No habían instancias, bueno, soy solo Fireflies. Yeah. Y yo tenía ganas de que pudiéramos usar estas bicis que teníamos para algo más que fuera el ciclocross. Porque el ciclocross, como tú ya bien lo conociste, es una modalidad súper específica que no es para todo el mundo y que básicamente es correr lo más rápido que podáis en un tiempo. Y yo sentía que con el gravel habían caminos que se podían descubrir y me había tocado en carreras de cross country cuando chico o no tan chico, de que de repente la carrera de cross country era puro camino ancho. Y para la bici de cross country era muy fome, pero yo me imaginaba que en esta bici podía ser mucho más entretenido. Con esa inquietud, decido empezar a buscarle y de ahí aparece un camino que está en Curacaví, que es el camino del Cerro Viejo, que es un camino que conecta Coyihuay con Curacaví. Con un primo, Max, que también ha organizado carrera y está súper metido en todo este desarrollo del ciclocross y el gravel desde los inicios. Lo fuimos a escautear, lo conocimos y decidí ya, démosle. Esto hay que hacerlo, no sé qué. Así que nada, ahí a inventar permisos con la municipalidad, cross. Me parece que con cross ya habíamos trabajado en algo. Creo que habíamos hecho unas carreras de enduro, entonces yo tenía buena llegada, contacté a José Tomás. Y José Tomás es ciclista, además. José Tomás es ciclista. Sí. Me dijeron que sí, la cervecería ahí no era lo que es hoy día, que hoy día es un restaurante, básicamente. Sí. En esa época no había nada. O sea, ayer estuve justo revisando la foto y ellos ponían
un furgón que era cerveza, que repartía cerveza. Sí, sí. Y ese es el que llevaban a los eventos. Y eso es lo que ellos pusieron. Nosotros llevamos nuestra cafetería que teníamos en la tienda y implementamos todo allá para tener un poco todo este ambiente y que la gente quisiera pasar el día. Y lo que hicimos fue apuntarle un poco al mercado de ciclocross, que ya tenía esta bici específica y que ahí fuera lo que tenía que ser. Me acuerdo que la inscripción costó súper barata, creo que apostamos a 10 lucas, porque queríamos que este evento pasara. ¿Y cuánta gente convocaron? Y se inscribieron 80 personas. Mira, 80 personas y fue una fiesta. O sea, yo realmente lo gocé, trabajamos un montón con todo el equipo, un montón de voluntarios. Pero fue increíble poder generar esa instancia y poner los toques que habíamos visto en el enduro, que yo en el enduro ya había vivido un poco en los inicios todo este tema de comunidad, de compañerismo, de after, de andar de repente por andar y un poco lo trajimos a esto y nada, pues fue el puntapié inicial con un circuito reducido que no fue lo que a mí me hubiese encantado, pero finalmente lo que queríamos era poner esto ahí y fue increíble, así que felices de haber hecho esa primera fecha. No, súper bueno. A nivel federativo, el gravel conversa con el nivel federativo. ¿Cómo está? ¿Hay campeonatos nacionales dentro de todas esas carreras? Mira, ¿Qué convivencia hay ahí? La UCI apareció hace 3 años en el gravel. Ya. El gravel, a no tener reglas, por decirlo de alguna forma, siento que la UCI ha hecho un camino como paralelo al del gravel. Por ejemplo, en Estados Unidos no deben existir fecha UCI, o tal vez no, pero todo el calendario estadounidense no tiene nada que ver con la UCI. Yeah. Y las dos carreras más grandes de gravel no tienen nada que ver con la UCI. Yeah. La UCI tiene un calendario que son básicamente Copas del Mundo o UCI World Series, completamente paralelo a todo lo otro que pasa. Incluso muchas veces se topan estos campeonatos. Entonces, el tema federativo, el tema UCI, no está tan claro para dónde quiere ir. Obviamente, la UCI como regulador tiene que de alguna forma formatearlo, porque si no es difícil ordenar esto. Uh-huh. Pero desde mi perspectiva, y también puedo tener un sesgo, creo que está logrando mantenerse este lado independiente, donde básicamente la gente busca aventura. Entonces, el lado federativo... Y eso no se puede formatear mucho. Ya, y el lado federativo chileno... Y el lado federativo chileno entró el año pasado, más que nada por gestión de gente que estaba metida en el ciclocross y quería tener un nacional en el gravel. Y tuvimos nuestro primer nacional en Pichilemu, que fue realmente increíble. Fue, creo que 80, 90 kilómetros, con harto ascenso, puro camino ancho, pasada de río. La verdad que fue muy entretenido haberlo vivido. Pero te diría que, viniendo desde el otro lado, porque hoy día las comunidades con que yo trabajo, que impulsamos, son del lado mucho más amateur. Te diría que, no sé, en una carrera normal de gravel nosotros a veces podemos llevar 25 o 30 personas. Por ejemplo, en Saga, que ahora en septiembre. Al Nacional creo que no éramos 10. Y yo siento que hay algo que no se entiende en este perfil, todo lo que es todo el tema del nacional, de una tricota de campeón nacional y qué significa federarse. Bueno, pero el año pasado fue sin federarse, sí, porque obviamente están impulsando esto, pero creo que está bien. Pero es un camino que se tiene que hacer, Tomás, y en los inicios, yo creo, los inicios siempre es de menos y se va creciendo y tiene que ser, pero es bueno que haya comenzado este camino. Sí, sí o sí, o sea, yo creo que mientras más eventos de gravel, finalmente todos los proyectos de gravel más actividades tienen, así que por mí está... ¿Hay un calendario nacional de gravel? ¿Alguien organiza un calendario? No, ¿nadie tiene ese desafío? Te diría que hace unos 2 o 3 años los organizadores de gravel estaban bien cohesionados, tenían un calendario, pero esto se ha ido desarmando un poco, desapareció una productora, que era justamente de Max que yo hablaba antes, que ellos tenían hartas fechas al año. Después, no sé cómo, creo que se llama Áspero ahora, que es la de Tito Nazar. ¿Ya? También ha bajado su evento, hoy día están enfocados en un solo evento, entonces tenemos prácticamente 2 o 3 eventos consolidados, más algunos regionales que también están entrando. Uh-huh. Entonces estamos faltos de carreras. Yo creo que no las necesitamos necesariamente que esté repleto como en otras modalidades. Creo que hoy día hay espacio para otras cosas y me gusta también que pase eso. Pero no hay un calendario, o sea, el calendario lo armamos nosotros con... Te diría que estoy pensando Leyendas, que uno que es del sur, Gravel al Sur, que es en Puerto Vara, que es un tremendo evento y ya en su tercera versión. Este año, o sea, el próximo año va a tener la tercera versión competitiva, más una no competitiva.
Está Áspero, el gravel del fuego, Ya. Saga, y después apareció gravel del cobre y Loca. Te diría que Y son las Loca. que yo tengo en el radar. Me encantaría ir al norte, creo que en el norte hay muchísimo para hacer. Sí. O sea, las carreras de cross country que yo pude estar allá hace un tiempo en Calama, San Pedro, de todas maneras tienen espacio para hacer cosas. Así que ahí estamos. Las comunidades necesitamos carreras. Mencionaste a Cross Andes, mencionaste a Fairflies como dos íconos que partieron con el gravel o mostraron el gravel en Chile. Son carreras o desafíos, no sé cómo definirlos, que son súper aspiracionales y la gente ha participado bastante en estas dos actividades. Y eso ha hecho que haya mayor visibilidad del gravel. Y eso yo creo que ha ayudado mucho a que haya mayores cultores de gravel. Y tú en un momento dijiste que a lo mejor los ciclistas éramos los mismos, pero que nos paseábamos en diferentes formatos. ¿Es tan así o hay que se han ido especializando en algunos formatos como ultra, como gravel, como cross country, como mountain bike? ¿O tú crees que somos los mismos que estamos probando todas las disciplinas? Depende del rango de tiempo que lo usemos. Definitivamente creo que la pandemia pegó un empuje al ciclismo en Chile muy potente en todos los ámbitos, y el gravel en eso, al igual que las bicis eléctricas en el mountain bike, son la puerta de entrada al ciclismo de una forma que no habíamos vivido antes. O sea, antes de la eléctrica, si tú no tenías buen físico, olvídate de hacer mountain bike. Y antes de las gravel, o de este concepto gravel, por decirlo de alguna forma, tenías que rutear. Y rutear, o sea, tú estás muy metido, pero yo que estoy desde afuera y lo veo con mi grupo, no es tan fácil. Y son muchas horas. Y hoy es bastante peligroso, que creo que ahí hay un temazo. Entonces, definitivamente aumentó y nacieron nuevos ciclistas. Pero de cierto punto en adelante yo te diría que veo gente cambiándose de algunas modalidades a otras. Yeah. Porque finalmente cuando uno lleva tanto tiempo empezáis a ver las caras y te conocí o te topáis en distintas cosas. Entonces sí he visto harto rutero probar, triatleta también probando otras cosas, para qué hablar del mountain bike, incluso endureros pasándose al gravel o haciendo los dos. Entonces graveleros existen, pero finalmente hoy día es andar en bicicleta lo que queremos. Entonces si nos invitan a andar en otra bicicleta vamos a estar felices igual. Y estos graveleros que tú mencionas, además de Tomás Baeza, que lo tenemos aquí presente en los estudios de Velobike, ¿qué otro corredor chileno destaca a nivel de gravel? ¿En Chile o no sé si ha ido afuera de Chile, pero cuáles son los íconos hoy día a seguir en gravel? Ya, en gravel te diría que Francisco Kotsakis el año pasado nos demostró en Saga que tiene un potencial gigante. Él tiene un pasado en el enduro, entonces probablemente la tierra se le da. Además, Francisco también es sí, rutero. Porque es rutero, entonces tiene un backup que creo que lo podría ayudar muchísimo. No ha aparecido mucho más, nos encantaría que vinieran a correr más. Después también estuvo Pato Farías dando vueltas por ahí, que también le dio un toque. Y en verdad, la verdad que el ícono del gravel, que podríamos decir que está mucho más criado en el gravel, es Andrés Tagle. Creo que Andrés hoy día es nuestro referente tanto en el ultra de gravel como en el gravel. Andrés, bueno, tiene 37 años, 38, probablemente ya no fue ese rider que va a conseguir cosas en Europa, no sé, imaginándose con un Martín, pero definitivamente ha ayudado a que entremos en el ámbito internacional y ha variado también el nivel que hay en Chile. Y bueno, después están las mujeres, que también hemos tenido en Acrosande, hemos tenido nivelazos también, como la Isi Solari peleando podios. Hemos tenido también en Saga el año pasado a la campeona, no fue la campeona nacional del año pasado, Ruta. No la Cata Villaurre. La Cata Soto. No, la Cata Soto no. La Aranza Villalón. La Aranza Villalón estuvo corriendo en Saga también, haciendo un carrerón, y al final eso lo único que hace es ponernos contentos a los que estamos metidos en esto, porque eso es lo que queremos, que esto sea un centro, que un poco pase lo que está pasando afuera, que Van der Poel corre gravel, que todo el mundo se vuelca al gravel y que, eso te iba a decir, y que explican, y lo más entretenido es que dicen que lo que a mí más me gusta escuchar es que el gravel es lo más duro que han corrido. O sea, que es como de las peores clásicas que han corrido, porque no existe, no hay formato pelotón de guardarse. Sí. Eso se da muy poco, entonces es entretenido. No hay formato equipo, además, en gravel no hay formato equipo. Formato equipo al parecer está empezando,
pero sobre todo para el tema de pinchazos, panas mecánicas, ese tipo de cosas. O sea, Morovich el año pasado, cuando era campeón del mundo de gravel, fue a correr en Unbound, ahí en Kansas, y llevó cuatro peones que ni así pudieron hacer lo que pudiera terminar la carrera. Increíble, increíble. Ya, pero a nivel internacional los graveleros chilenos todavía no tenemos ninguna figuración importante, por así decirlo. No, esto pasa un poco como en la ruta, que estamos años luz de esa cultura. Ahora tuve la oportunidad de estar en Europa y creo que hay muchos años de diferencia en lo cultural. Sí. En lo cultural del ciclismo. Absolutamente. Está muchísimo más avanzado. Y pensando eso en el futuro de gravel en Chile, ¿qué le ves tú la proyección en el futuro? ¿Cuál es, ustedes que están metidos en el mundo del gravel, están realizando tú, Tomás, con tu academia de gravel, de ultra gravel? ¿Qué es lo que se aspira? ¿Aumentar la cantidad de practicantes de gravel o organizar carreras? ¿Organizar del mundo federativo? ¿Tener, a lo mejor hacer una tipo carreras íconos, además de las que ya hay? ¿Para dónde piensan ustedes que podría mutar esto? ¿Para dónde podría empezar a avanzar el gravel en Chile? Para que no se quede dormido. Creo que hoy día tenemos primero un desafío coyuntural, que es que no se pavimenten todos los caminos de tierra. O sea, en Santiago hoy cuesta mucho hacer gravel. Te diría que el icono es los bronces, pero los bronces sabemos que se puede llegar en rutera. O sea, un gravel de minera, ¿no? Sí. O sea, para mí cuenta como gravel obviamente, pero yo lo evito porque encuentro que no me genera esa adrenalina o esa sensación que me generan otros caminos. Eso es lo primero, que ojalá no se llene pavimento y que se logre mantener caminos de tierra. Después hay un súper desafío en Chile, que también lo tiene el mountain bike mucho, que es hay que compatibilizar el privado y público. Hoy día podríamos tener muchísimas más opciones de andar, pero Chile es un país de portones y de alambrados que es un tema, y en Europa no es así. En Europa conviven, conversan. Sí. O sea, tú podías andar por los caminos y nadie te va a echar. Obviamente hay una lógica, nadie se va a ir a meter en una casa, no hay a botar basura, entendemos. Pero uno atraviesa campos y nadie te dice nada. Y eso yo creo que es súper importante para que esto pueda seguir desarrollándose y entre más gente. En el ámbito competitivo de eventos, acá yo tengo una dualidad personal y esto lo cuento harto cuando converso, porque a mí me encanta competir, pero creo que la competencia a veces discrimina. Porque no todos están preparados para competir y muchas veces en Chile siento que nos saltamos un paso por competir. Y eso hace que gente tenga su debut y despedida muchas veces en los eventos. Perfecto. Por accidente, porque en el gravel aparecen los accidentes. Y no por una caída de pelotón, sino porque hay que saber manejar la bici. Porque muchas veces para conectar caminos sería espectacular que nos fuéramos por el cerro como lo hacemos en el mountain bike por un sendero light, pero hoy día no tenemos una educación de sendero en muchos perfiles del gravel que hace que esto sea muy riesgoso. Entonces, un poco creo que está esa dualidad que tengo yo y creo que ahí está mi desafío al menos, es lograr que exista una escuela que permita alimentar las competencias o los grandes eventos de mejores ciclistas. La academia. Bueno, que hoy día en la ruta eso está muy marcado. O sea, ustedes están súper acostumbrados, pero eso que hay todos estos equipos de entrenamiento y estos grupos que un poco te enseñan a rodar antes de ir a aparecerte muchas veces a un gran fondo o quién sabe, a algo federado, que eso ya es otro nivel, es súper importante. Entonces, un poco por ahí yo creo que tengo el desafío de poder educar más ciclistas y que estos nuevos ciclistas tengan un espacio para poder conocer esto. Creo que ahí tenemos un desafío como a nivel país, en general el deporte completo. Sí, uno lo ve que los gringos son muy buenos para la escuela. Pero entrar a una actividad de gravel, una persona que anda muy poco en bicicleta, requiere una preparación física, porque a nadie le gusta ir a competir o a hacer una actividad física y quedarse en la mitad y quedarse botado. Entonces, ¿cuál es el requerimiento físico de una persona para participar de una actividad de gravel? Tanto físicamente, de bicicleta, bueno, la bicicleta que mecánicamente esté bien funcionando y que tenga unos buenos forros de neumático para quedarse pinchado es muy desagradable, y también psicológicamente. Entonces, la pregunta va físicamente, psicológicamente. ¿Hay una preparación normal para incentivar a la gente que nos está viendo en las redes sociales de Velobike y en el canal de YouTube de Velobike cómo participar en gravels?
¿Se requiere muy especial o no tan especial? Difícil pregunta. Sí. Esto después uno se tiene que hacer cargo. Sí. No, mira, creo que para hacer gravel, hoy día tenemos un primer desafío que es encontrar un camino de gravel. Yeah. O sea, hoy día yo no podría decir, vayan a los bronces y experimenten el gravel, porque además los bronces es muy exigente a nivel físico. O sea, Yeah. no sé si hay subido, pero yo cada vez que subo me la sufro, y en verdad invitar a alguien a que vaya a sufrir una pared del 14% dista un poco de este gravel que vemos comunidad y Sí. que vemos un poco en las imágenes. Entonces hay un primer desafío que es encontrar lugares, que un poco esa es mi mayor pega en la academia. Y después está en, físicamente, como que eso va a depender de lo que hay. Mira, me ha tocado últimamente definir harto como el perfil al que nosotros nos enfocamos, y es un principiante avanzado, por decirlo de alguna forma, que viene a ser, la otra vez lo trataba de definir como cuando ya estés pensando en la segunda bici, no tu primera bici de gravel. Perfecto. No es la bici de entrada con Yeah. la que estáis descubriendo un poco el ciclismo y se pincha menos, sino que ya es como, me gustó esto, quiero ir a por más. Buena Ya- definición. ya voy Cuando al- estás ya en la voy- segunda bicicleta. Buena Sí, definición. ya voy al San Cristóbal, pero quiero tierra. Sí. Ese es como el perfil con el que nosotros nos identificamos y que llegan mucho. Entonces, finalmente es alguien que anda por lo menos 2 veces a la semana y hace algo un poco más. O sea, se prepara un poco más. Con eso yo te diría que ahí, al menos en los formatos recreativos, que son los que impulsamos nosotros, puedes desarrollar, o sea, puedes participar sin problema en salidas de 60 kilómetros, 50 kilómetros. Obviamente, el formato es súper importante, porque una carrera de 60 kilómetros es muy diferente a una salida con soporte, con guía y Sí. con abastecimiento de 60 kilómetros. Oye, Tomás, bueno, agradecerte, estamos terminando y te quería preguntar cómo la gente, si quiere participar en gravel, cómo se acerca a la academia, a tu academia, o cómo se acerca en general, cuáles son los canales de difusión donde pueden saber qué actividad pueden tener un fin de semana o entrenamiento, dónde pueden salir, cómo se contacta a la gente, a los nuevos ciclistas. Mira, hoy día tengo un súper desafío personal, que es de amplificar el mensaje, por decirlo de alguna forma, porque obviamente todos estos grupos no pueden ser infinitos, y obviamente me preocupa sobre todo la gente de región, porque hoy día la academia funciona en Santiago y yo me gustaría entregar un poco más de esta motivación y esta herramienta que es la bicicleta a Yeah. más gente. Entonces tengo un súper desafío de amplificarlo, estamos trabajando en eso. Audiovisual, salidas por todo Chile, sería increíble poder estar dando vueltas por Chile, un poco empujando estos eventos recreativos donde podamos educar. Nosotros hacemos talleres de técnica en la academia, que yo me he dado cuenta que son súper valiosos, los valoran muy bien. Hemos disminuido muchísimo los accidentes, entonces creo que hay ciertas cosas que tenemos el desafío de hacerlo. Hoy día estamos también empujando eventos no competitivos junto a Brevet, donde se experimente el gravel Yeah. en formato más ultra de 200, y también tuvimos una de 120, si bien es de un nivel alto pensando en el término físico, pero tratamos de poner un poco ahí la opción de poder hacerlo en un entorno seguro, con abastecimiento, con guía. Y lo otro son las redes sociales, donde estamos ahí tratando de aportar y motivar generalmente. Para la gente de Santiago, la academia, el contacto ahí siempre disponible para todo el mundo. Ha entrado harta gente últimamente, no nos queremos volver locos, pero me cuesta decir que no. Finalmente hay gente que tenga la motivación y que quiera vivir este lado recreativo deportivo que le decimos nosotros. Porque no son cicletadas, sino que sí nos cansamos, pero lo recreativo es súper importante. Tomás, te agradezco mucho. Yo creo que se aclaró algo más. Podemos seguir hablando infinitamente de gravel. Efectivamente. Y hay mucha historia y mucha anécdota. Bueno, yo también. creo que estamos pendientes que vaya a gravelear con nosotros, ¿no? Pero de todas maneras. Bicicleta podemos tener sí o sí. Me falta la bicicleta, ¿no? No, pero esa la conseguimos, lo de Ya, menos. está bien, muchas gracias. Se agradece, Tomás. Y dejar invitado a la gente que participe en otro formato de ciclismo, que es el gravel, que es un formato más sencillo, más light, por así decirlo. Más light físicamente. Depende, te diría que hoy Ya. día da para todo, pero sí está preparado para recibir a todos. Eso sí. Eso es lo que yo te quería mencionar, que está abierto Sí. para recibir a todo tipo de estándar físico, de capacidad física. Físico, tipo bicicleta y camino. Si alguien quiere andar solo en cemento en una bici de gravel, también está bien. Como que creo que aquí lo importante es que nos movamos. Perfecto. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje final. Sí, el mensaje final, sí, Ya. ese. Bien. Sí. Ya, Tomás. Bueno, y decirle a todos que se suscriban, que esta pega que hace Pelayo es bien importante, así que ahí que apoyen también el proyecto.
Muchas gracias, te agradezco que hayas venido con nosotros. Aquí están las tricotas. No me contaste la tricota, ¿no? Ah, bueno, no. Muestre la tricota, La historia, el oso de Gut tiene una historia de un ultraciclismo, en donde yo, por dormir poco, llegué a alucinar con un oso. Y eso quisimos plasmarlo y hoy día es un ícono de nuestra marca. Así que nada, pues tenemos poleras, tenemos en las tricotas también está el oso y nos va acompañando un poco, decimos que es como nuestro dios. Porque efectivamente yo lo vi en una carrera y de toda esa alucinación que tuve fue lo positivo que rescate de... ¿Pero el oso te venía persiguiendo? No, iba caminando al lado mío y yo solo lo miré y me reí. Así que... Si te demoráis poco te iba a comer el oso. No, yo creo que era como cuando los perros te acompañan de repente pedaleando, yo sentí como eso. Estamos hablando de un contexto de tercera noche sin dormir, así que no, no se lo recomiendo. ¿Y esta es tu tricota con campeón nacional? Esto fue una sugerencia tuya. Yo soy re malo para hablar de lo que he podido lograr en la bici. Me lo guardo más para mí, pero cada vez que veo a Pelayo me lo hace recordar y uno igual se siente bien. Y esta fue una tricota que hicimos después del primer campeonato nacional, que para mí en lo personal fue súper importante porque me hizo, no sé, fue bien completo en varios ámbitos, en un momento tal vez no tan bueno, en algunas cosas que me empujó, que me hizo creer todavía en la marca que teníamos. Y sé que hoy día, y que en esa época motivó a mucha gente, que al final lo que a mí me mueve. Así que ahora acabo de entregar la otra que tenía a Manu, un paraciclista. Mira. Que está preparándose ahí para el Mundial, así que un saludo al Manu y espero que él la pueda representar, porque yo ya no soy campeón nacional. Lo logré 2 veces, pero ya lo dejé ir. Bueno, Tomás, muy agradecido nuevamente. Nosotros apoyamos al gravel y cualquier cosa que ustedes necesitan como Velobike, estamos aquí puerta abierta y ojalá que se difunda, y son otros tipos de ciclismo y a lo mejor somos los mismos ciclistas, pero la cosa es que se incorpore más gente en el mundo del ciclismo, que en Chile va a sacar campeones también, como tenemos ahora corriendo en Europa, todos estos montañeros que andan corriendo en los Pirineos, etcétera. Así que muchas gracias y hasta la próxima, seguidores de Velobike. Muchas gracias por escuchar estos minutos con Tomás Baeza, un especialista, fundador o gestor del gravel en Chile.